Listo, buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a estar viendo la segunda clase de base de datos 1. El objetivo principal de hoy van a ser ver lo que son los modelos de datos, cómo se presentan y la peculiaridad o la característica de cada uno. Y vamos a iniciar a ver lo que es SQL, lo que pudieron instalar el MySQL. Perfecto, pueden seguir la clase conforme paso a paso lo vamos a ir viendo. Los que no, bueno, toman nota y cuando puedan instalar MySQL hacen las actividades que nosotros estamos haciendo, porque pueden ver esta grabación posteriormente. Vamos a iniciar. Buenas, profesor. Buenas, hola, ¿qué tal? Bien, vamos a mover esto aquí un poco. Bien, vamos a ver los modelos de datos. Existen 3 modelos de datos. ¿Sí? Los modelos de datos lo que hacen es definir cómo se esquematiza o se estructura lógicamente una base de datos. ¿Sí? Los modelos de datos son entidades fundamentales para introducir la abstracción en una base de datos. Bien, y los 3 modelos básicos que conocemos son el modelo de datos conceptual, el modelo de datos físico y el modelo de datos lógico. Adelante vamos a ver cada uno de estos modelos, qué características tiene cada uno, ¿verdad? Importante, estos temas teóricos van a venir para el parcial se los voy a asignar la otra semana. Sí, entonces, todas estas presentaciones yo se las dejo igual en la plataforma. Bien, vamos a iniciar con el modelo de datos conceptual. Sí, el modelo de datos conceptual, lo ven aquí a la derecha, es como un ejemplo. Ahí tenemos unas 4 entidades. Y el modelo de datos conceptual, ¿qué incluye? Incluye el nombre de las entidades, la relación que existe entre ellas. No se tiene que especificar ningún atributo, ¿sí? Y no se especifica la llave primaria. La semana pasada estuvimos viendo el diagrama de entidad-relación. Ese es un diagrama que, bueno, ya vimos cómo se confecciona y todo lo que lleva. Pero estos modelos de datos son la representación de cómo puedes estructurar los datos que vas a crear en la base y que lo puedes presentar a diferentes personas dependiendo del tipo de modelo que vayas a requerir. Este modelo de datos conceptual es el que menos información proporciona. Y esto normalmente lo que se le muestra es a los diferentes gerentes, dueños de compañía que te mandan a hacer una base de datos. Son personas que no necesariamente tienen que tener un conocimiento técnico de base de datos. Por eso es como un dibujo muy preliminar para explicar los conceptos. Entonces, la persona te pide una base de datos y tú rápidamente puedes hacer un dibujito. Mire, yo pienso hacer una tabla de clientes, una tabla de pedidos, una tabla de productos y una tabla que los relacione. Y le colocas el nombre de las tablas y las líneas de cómo va a ser el flujo de información entre ellas. No lleva más nada que los nombres y cómo es la relación entre esas entidades. Es el modelo de datos más fácil porque precisamente es orientado hacia usuarios o hacia personas que no tienen el conocimiento vasto en base de datos. O sea, ustedes le presentan esto, mira, esto es lo que pienso hacer. Y la persona dice, ok, entiendo esa información y te puede dar, digamos, más datos sobre algo que se te haya pasado en el negocio, ¿no? Pero el modelo de datos conceptual es que es el más básico. Solo lleva nombre, la relación entre ellos y ya, suficiente con eso. Bien, el segundo modelo de datos que vamos a aplicar es el modelo de datos físico. Y a diferencia del anterior, el físico es el que tiene más detalles, ¿sí? ¿Qué incluye? Debe incluir todas las tablas y columnas, ¿sí? Las llaves externas que se usan para identificar las relaciones entre ellas. Como pueden ver aquí en la parte derecha, tienen igual cliente, pedido, producto y pedido de detalle. Pero ahora sí tiene los nombres de los campos, ID cliente, nombre, apellido, ahí lo ven, ¿sí? Y el tipo de datos que le van a colocar a cada campo. ¿Sí? Igual se identifica las llaves principales de esa entidad o de esa tabla. Aquí las llaves en pedido y las llaves secundarias aquí. En producto también. Y las relaciones también se presenta tal cual como en el conceptual. Pero esto tiene más información. A diferencia del de conceptual, el modelo de datos físico es el que tiene más información, ¿sí?
esto se presenta a las personas que ya tienen un conocimiento técnico, ¿sí? A los gerentes de sistemas que le solicitaron hacer un diagrama, ustedes van y le presentan los modelos de datos así, porque ellos van a identificar que ustedes le colocaron, pueden ir aquí y dice, le colocaste el dato de correo al cliente, perfecto. Pero veo que le vas a poner un espacio de 25 posiciones. Quizás esa persona te pueda advertir, ponle más, ponle 40, porque hay personas que tienen unos correos bastante largos, o el nombre de los correos o la dirección es bastante amplia. Entonces te piden o te pueden solicitar, aumentarle un poco más. Entonces, este modelo de datos es el que se presenta a las personas que tienen conocimiento de tecnología o conocimiento de datos. Para que la persona te pueda entender cómo es que vas a diagramar tu base de datos, qué tipo de datos le vas a poner a cada campo, cómo va a ser tu relación. Este es el modelo de datos físico. Bien, y después existe el último modelo, que es el modelo de datos lógico. Digamos que está entre el medio del conceptual y el físico. ¿Por qué? No lleva tanta información como el físico, pero tampoco es tan simple como el conceptual. ¿Sí? Aquí se va a incluir el nombre de la entidad, la relación que hay entre ellos, el nombre de los atributos, las llaves principales y secundarias que haya que usar en las relaciones entre las tablas. ¿Sí? O sea, ahí se ve, ahí tienen ID cliente, nombre, apellido, teléfono, correo, dirección, cédula, pero no dice qué tipo de dato es. ¿Sí? Sí dice cuáles son las llaves que va a llevar y los atributos y los nombres de la entidad. Este modelo de datos se presenta, tiene cierta información, pero no tiene toda la información, ¿sí? Entonces, estos son los tres tipos de modelos que se pueden dar. El conceptual, que es el más básico, el físico, que es el más completo, y el lógico, que tiene entonces lo más importante, pero no lo tiene todo. ¿Sí? Estos son los tres tipos de modelos de datos que podemos manejar. Profe, Bien. una Sí, pregunta. dígame. En el modelo de datos físico, los paréntesis que tienen los números son la cantidad de palabras que tiene el nombre, ¿no? Sí, cuando ahora más adelante vamos a ver los tipos de datos. Ustedes cuando crean los campos en las tablas, ustedes le pueden indicar qué cantidad de posiciones va a tener ese nombre. Ejemplo, digamos, tú le colocas el campo nombre sabiendo de que todo cliente que tú vas a incluir va a tener un nombre. Entonces, lo que estás diciendo es que tú no crees o que tú piensas o supones que nadie va a venir con un nombre mayor a 30. O sea, vamos así, Stanislao. No sé cuántos tiene, 12 caracteres. No sé, Filomena tiene 8, 9. O sea, va a ser muy difícil que un nombre, a menos que sea, no sé, de qué país puede ser, que tenga más de 30 posiciones, ¿sí? Solamente para el nombre, no decimos nombre, apellido, porque si nombre, apellido ya pueden ser mucho más largos. Entonces, sí, específicamente tú le pones qué cantidad de campo o de espacios va a tener cada campo. Ok. Para nombre, digamos, en este ejemplo, para nombre le pusimos 30, para apellido 30. El teléfono también estamos diciendo que va a ser un alfanumérico de 25. El correo también 25. Estamos hablando del correo electrónico. Ahí sí puede haber, digamos, hay personas que se ponen todo su nombre, todo su apellido, después le ponen un número, después @ el nombre de la empresa.com. Ahí pudiera haber, hay un tema ahí, si hay 25 posiciones. Acá ahí, eso, usted tiene que jugar con eso, pero cuando van a definir la tabla, tienen que hacerlo, a la primera tienen que colocarlo. Si van a colocar 30, 35, 40. Es el máximo, la máxima posición que pueden ustedes obtener. Cuando ya tú tienes tu base de datos y más adelante ya van ingresando información, no puedes venir un día y decir, bueno, ahora quiero aumentarle. Digo, sí lo vas a poder hacer, pero no es lo más conveniente. ¿Sí? Hay maneras de aumentarle, pero la idea es que desde el principio tú pienses cuál es la mayor posición que puede llegar y eso es lo que tú le colocas. Ok.
Gracias. Bien, más adelante vamos a ver ese ya en SQL. Bien, haciendo un resumen entonces de los tres modelos, aquí vemos qué tiene cada uno, qué característica. Dice, el conceptual solo tiene el nombre de la entidad y la relación de la entidad. Aquí ven que le colocan dos ganchos. Solamente tiene eso, no tiene mucho más. Bien, el lógico es el que está más o menos en el medio. Además de tener el nombre de la entidad, las relaciones, tiene los atributos, tiene las llaves principales y también tiene las llaves foráneas o foreign key o llaves secundarias. ¿Sí? Bien, el modelo físico. Ya el modelo físico es más buscando hacerlo base de datos y no tanto diagrama. Por eso ya no trabaja con entidades, sino que el modelo físico ya trabaja con nombre de tabla. Lo que nosotros conocíamos en el modelo conceptual como entidad va a pasar a ser tabla en el modelo físico. Y lo que conocíamos como atributo en el modelo lógico va a pasar a ser columnas en el modelo físico. ¿Sí? Entonces, el modelo físico va a tener nombre de tabla, columnas, tipo de datos, llave foránea y llave principal. Entonces, el modelo físico es el que más se acerca a la creación de la base de datos. De hecho, cuando creamos la base de datos, después nosotros podemos extraer el modelo y la base de datos normalmente siempre nos va a presentar el modelo físico, que ya tiene toda la información. Entonces, en este cuadro se ve un pequeño resumen de qué lleva cada modelo. Bien, a partir de ahora lo que vamos a ver entonces es el SQL, ¿sí? El Structured Query Language, SQL, es un lenguaje estructurado para consultas a la base de datos, ¿sí? Tiene como un lenguaje de acceso a base de datos que explora la flexibilidad y la potencialidad de los sistemas relacionales. Este es un lenguaje declarado de alto nivel, ¿sí? Entonces, todas las bases de datos relacionales que ustedes investigaron en la tarea que tenían que hacer para ayer, esas bases de datos todas se manejan con el SQL. Es un estándar de la base de datos relacionales. Lo que vamos a aprender nosotros a hacer aquí, ustedes pueden manejarlo en cualquier base de datos, dígase MySQL, SQL Server, Oracle, Access, Postgres, todas esas bases de datos. Lo que vamos a aprender aquí, esas sentencias o ese lenguaje que se llama SQL, lo van a poder aplicar en cualquiera. O sea que más allá de una empresa que ustedes trabajen, o una empresa que vayan a trabajar en el sistema de cómputo, no importa cuál base de datos tengan, ustedes van a poder saber hacer las consultas, saber hacer tablas, saber actualizar datos, insertar datos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender de aquí en adelante. Las próximas dos clases de las próximas semanas y la clase de hoy nos vamos a dedicar a ver SQL. SQL es un lenguaje muy amplio, tiene muchas instrucciones. Nosotros en este curso vamos a ver las instrucciones principales, ¿sí? SQL se divide básicamente en 4 lenguajes, ¿sí? Como lo vemos aquí. El Data Definition Language, que es el DDL, ese se encarga de lo que es la construcción de las estructuras, modificación de estructuras. Son estas que vemos aquí. Create, alter, drop, truncate, rename. Estas instrucciones son las encargadas de la definición de estructuras, ¿sí? Y vamos a estar viendo parte de ellas. Después está el DML, que es Data Manipulation Language, que se encarga de la manipulación de datos, ¿sí? Para nosotros, los programadores o los que vamos a estar manejando bases de datos, es la parte más importante, ¿sí? Vamos a aprender lo que son select, lo que son update, insert, delete y merge, ¿sí? Existen otras dos partes que ya son un poco más avanzadas, que son la DCL, que es la Data Control Language, y la TCL, que es el Transaction Control Language. Esos lenguajes de control y de transacciones ya van a estar dadas para manejar, digamos, lotes de transacciones, ¿sí? Y quizás esa la podemos ver entonces en base de datos 2. Yo voy a marcar aquí cuáles son las sentencias que yo tengo por objetivo enseñarles en este curso, ¿sí? De la DDL vamos a estar aprendiendo el create, el alter y el drop, ¿sí? Estas son creación y manejo de estructuras. La DML vamos a estar viendo estas 4 sentencias.
que es la manipulación de datos. Y si nos queda tiempo, entonces vamos a estar viendo lo que es el commit y el rollback para lo que son el manejo de transacciones. ¿Sí? Estos 4 lenguajes son súper importantes y todo gestor de base de datos debe tenerlo. Bien, vamos a ver los tipos de datos que necesitamos aprender para crear nuestras primeras tablas. Profe, para descargar para hacer las tareas, eso está en la plataforma, ¿no? Para instalar el MySQL. Ajá. Sí, está en la plataforma. Hay un video que se llama instalación de MySQL. En la unidad en la lección unidad de estudio 1. Ok, gracias. Bien, vamos a estar viendo estos diferentes tipos de datos. Muchos ya lo conocen porque quizás lo llegaron a usar en las programaciones que han dado. Programación 1, programación 2, programación 3 creo que también lleva. Bien, vamos a ver, varchar, vamos a irnos directamente con lo más importante para nosotros. Varchar es una cadena de caracteres de longitud variable, ¿sí? O sea, alfanuméricos. Cuando ustedes quieren declarar un campo que quieren que lleve números y letras, entonces ustedes le colocan varchar. Y en donde dice n, entre paréntesis, ustedes le ponen la cantidad de posiciones que ustedes piensan el máximo que va a llevar. Como había explicado con el nombre, un nombre de 30 posiciones creo que es bastante suficiente, siempre y cuando sea el nombre nada más. Si vas a colocar nombre completo, entonces quizás sería mejor ponerle que ese tipo de datos sea un varchar de 50 o de 60. ¿Sí? Porque a ustedes crear la base de datos, ustedes están creando los límites de esa base de datos también. Entonces no vaya a ser que ustedes le pongan nombre de 15 posiciones, pero llega algún ruso después a insertarse en la base de datos y bueno, el nombre no alcanza. Entonces lo van a llamar ustedes de decir ahí, este señor va a ser un nuevo cliente, pero no lo podemos ingresar porque tú le pusiste el nombre máximo era de 15. Entonces, en ese punto, no sean tan así y siempre tengan un máximo bastante largo, digamos. Nombre de 30 posiciones, 40 posiciones, 50 posiciones, está perfecto. Bien, el otro tipo de dato es integer, que es un dato de tipo numérico entero. ¿Sí? Aquí podemos declarar lo que son las edades, lo que son las cantidades. ¿Sí? Lo que son cantidades y edades lo podemos colocar como integer. ¿Sí? Tomen en cuenta que integer no deba decimales porque es entero, o sea, te va a guardar el número 235, 20,000, pero no vas a ponerle 20,000 con 7 centavos. No tiene para colocar decimales. Así que si el dato que los datos que van a almacenar en ese campo solamente es entero, entonces ustedes le ponen integer. O INT. Puede ponerle la palabra completa integer o INT y la base de datos igual la recibe. Bien, el otro tipo de datos es numeric. En numeric tiene aquí algo especial. Ahí sí puedo colocarle decimales. ¿Sí? Yo le voy a indicar a la base de datos cuántos enteros quiero que acepte el número y cuántos decimales quiero que acepte el número. ¿Sí? Porque conocemos normalmente los montos de un salario o de la venta de un producto que nosotros normalmente aquí en Panamá lo tenemos con dos decimales. Pero en otros países se manejan monedas con tipo de cambio que tienen que llevar 4 decimales, 5 decimales. Ya cuando se trabaja con aplicaciones, digamos, con medidas, digamos, dícese el canal, donde tienen software que necesita ver medidas en centímetros, en milímetros por la posición que pasan los barcos, los volúmenes de litros de agua. Entonces, eso puede tener mucho más decimales. Entonces, siempre tienen que saber para qué se va a usar el campo que ustedes van a colocar y cuánto lo deben colocar, tanto de números enteros como números decimales. Bien, entonces, cuando van a definir este tipo de datos es numeric, donde dice P va el número de las posiciones totales que van a aceptar números, digamos. Ustedes ponen 15 y van a aceptar entonces 15 números, 15 dígitos, del 0 al 9. ¿Sí?
Y la D, ustedes le están diciendo, de esos 15 que definiste, ¿cuánto lo vas a usar para decimales? ¿Sí? Ejemplo, aquí yo puse uno que dice, un tipo de dato que se llama monto, le puse numeric 15.5. Eso significa que el número máximo va a ser de 15 posiciones, pero de esas 15 posiciones, 5 son decimales. Él me está diciendo ahí entonces que puedo meter 10 números enteros y 5 decimales. El punto decimal no cuenta. Aquí no cuenta el número decimal. Con ese tipo de datos que puse aquí, numeric de 15.5, entonces tengo 10 posiciones enteras y 5 decimales. No puedo colocar un número más grande que ese. ¿Sí? O sea, si ya lo definí así, no puedo hacer un número más grande porque me va a dar problemas. Pero ustedes pueden colocar obviamente más. 25.5, 25.8, 25.3, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Yo más adelante les voy a decir cuál es mi recomendación para trabajar con números normales, por lo menos con salario, montos. Siempre hay como un estándar que todo el mundo maneja y que normalmente no tiene ningún tipo de problema. Bien, tenemos también el otro tipo de datos, es date, aquí a la derecha, es para colocar fechas, ¿sí? Y también puede definirse tipos de datos time solamente para manejar horas, ¿sí? Y aquí timestamp o datetime en algunas bases de datos para la combinación de las dos, o sea, fechas con horas, o sea, el campo lleva toda la información. ¿Sí? Esos son los tipos de datos que más vamos a estar utilizando nosotros. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una práctica directamente con MySQL y ahí vamos entonces a estar usando este tipo de datos. Bien, ahora vamos a ver la primera instrucción sobre la DDL o la Definition Data Language para definir estructuras. Nosotros vamos a estar creando estructuras en nuestra base de datos. Y la primera instrucción que siempre debemos aprender es esta, se llama create. Create está creando un objeto dentro de la base de datos. ¿Sí? Ahora vamos a crear una base de datos completamente limpia y vamos a hacer un create table para crear el primer objeto. Y el primer objeto será nuestra tabla. Para crear una tabla, entonces la instrucción es esa, create table, el nombre de la tabla que ustedes quieran colocar. Abren paréntesis, colocan el nombre del campo y el tipo de dato. El tipo de dato que estuvimos viendo hace un momento. Digamos, este campo 1 va a ser entero. El campo, o sea, después de colocar ese campo, uno coloca coma. Esa coma quiere decir que hay una continuación. No he terminado, voy a seguir. Entonces, le coloco al campo 2. En este caso, el campo 2 es un bar chart de 10 o un chart de 10. O sea, un alfanumérico de 10 posiciones. Coma, porque voy a colocar otro campo. Y coloco otro campo y ahí digo que es date, coma, porque voy a seguir especificando cuál es la primary key, cuál es la foreign key, etc. Cuando ya termino, entonces cierro paréntesis y puedo ejecutar esta instrucción y esta instrucción me va a crear entonces la primera tabla. Ya viendo aquí en la parte derecha el ejemplo, create table, clientes, voy a crear entonces mi primera tabla de clientes y le estoy colocando ID cliente que va a ser entero. Le voy a colocar aquí que no acepte nulos. Eso significa de que estoy obligando a que la persona que vaya a crear un cliente nunca la puede insertar sin el número. Not null significa no acepto nulos o no acepto en blanco. Tienen que colocar un valor. Y entonces cuando ustedes quieren que ese campo sea obligatorio, ustedes le ponen entonces not null. ¿Sí? Sigo entonces el segundo campo, nombre, varchar de 25, apellido, varchar de 25, cédula, un char de 15, teléfono, char de 15, dirección, char de 100, varchar de 100. Miren que dirección entonces sí tiene que llevar bastante más. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a poner aquí el espacio suficiente para que la gente pueda describir. San Francisco, calle 26, punto con o intersección con la calle 13. Después de la delta, 2 casas a la derecha, o sea, toda la descripción que aquí los panameños normalmente hacemos. Entonces, uno tiene que tener esa posición bastante grande, o sea, bajar de 100 a 150 para que la persona pueda colocar toda esa información ahí. ¿Sí? No vaya a ser de que la persona esté escribiendo donde tiene que llevar el pedido y entonces ustedes le corten porque ya no aceptan más. Entonces, hay que colocar
una buena cantidad para la dirección. Correo, varchar de 50, edad debe ser integer. Aquí no pueden poner edad varchar, por favor, porque la edad es un número. ¿Sí? Más adelante, cuando vamos a hacer consultas de edad de los clientes, si usted le ponen que sea un varchar, él no me va a poder entender cuáles son los mayores de 18 o cuáles son los que ya tienen más de 35 años, porque ustedes dijeron que era un varchar. La edad debe ser un dato entero, ¿sí? Numérico, ¿sí? Y entonces le colocan integer. Bien, voy a detener aquí la presentación, aunque ustedes la tienen en su plataforma en la unidad de estudio 2, para ir entonces a la práctica. Vamos directamente ya con el MySQL a hacer esta actividad precisamente. ¿Sí? Aquí está el MySQL. ¿Quiénes lograron instalarlo para que ya lo tengan ahí? Si no, no hay problema, ¿no? Pero sería bueno que pudieran dar seguimiento. Bien, lo primero que vamos a hacer, cuando ustedes crean o cuando ustedes instalan el MySQL, ustedes van a ver esto así. Le va a asignar un espacio así. Vamos a darle paso a paso para ir creando la primera base, ¿sí? Cuando ustedes instalan, entonces van a tener esto. Aquí, donde dice esquemas, en la parte izquierda le van a dar botón derecho del mouse y hay una sección que dice Create Schema. ¿Sí? Entonces ustedes dicen crear esquema. Él le habilita esta parte de acá. Y aquí ustedes le van a colocar el nombre de su base de datos. Ya vamos a crear una base de datos. Yo voy a ponerle a este práctica 1. Todo pegado, no pueden tener espacio. No hagan esto de que ponerle espacio 1 para acá. De práctica 1, todo pegado. Bien, entonces ponen el nombre y aquí hay un botón que dice Apply. Aplicar. Entonces le dan allí. Él le manda un mensaje diciendo que si estoy seguro, yo digo que sí. Y en esta otra que ya entonces él viene con el código y me dice, este es el código que voy a generar. ¿Estás de acuerdo? Yo digo Apply. Ya lo ejecuta. Cuando ven este gancho aquí, es porque él entonces ya hizo eso. Le doy Finish. Y me vengo acá a la parte izquierda y veo que se habilitó una nueva base que se llama Práctica 1. Esa es la que acabo de hacer. Si expando esto, ya él me dice, mira, tengo una sección donde voy a poner las tablas, tengo una sección donde voy a poner las vistas, los procedimientos o programas y las funciones. Ya entonces, la base de datos me da casillas para que yo pueda ir agregando todos los objetos que necesite. Entonces, ya tengo esto y vamos a comenzar. Si ustedes tienen varias bases de datos, como yo que las tengo aquí, ustedes aquí en MySQL lo que van a hacer es darle doble clic a la que ustedes van a usar. Vieron que se colocó en negrita. Si está en negrita significa de que esa es la que van a estar utilizando. Voy a abrir una nueva sección aquí. Le dan aquí donde dice más SQL y él le abre un espacio de trabajo aquí a la derecha. En este espacio de trabajo que estoy dando aquí es donde vamos a trabajar nosotros. Y como ese espacio de trabajo está abierto y esta práctica 1, la base de datos, está en negrita, bajo esta base es que va a ejecutarse todo lo que yo escriba. Bien, lo primero que vamos a hacer es a crear un par de tablas. ¿Cómo voy a crear las tablas? Me voy a guiar por el ejemplo de la semana pasada que hicimos, ¿se acuerdan que hicimos un diagrama de entidad-relación del caso 1? ¿Sí? Que tenían que crearlo también como su taller 1 y enviarlo. Bueno, aquí tengo las dos entidades, cliente y pedidos, tal cual las saqué del ejemplo. Yo me voy a basar en estas dos para hacer mis dos primeras tablas y hacer las uniones y enseñarles cómo se hace. Bien, vamos primero con clientes. Voy a colocar entonces, voy a crear esta tabla que se llama clientes con todos estos campos que están aquí. Y por eso tengo el dibujito aquí para ayudarme. Bien, la primera instrucción entonces es create. Yo estoy diciendo que voy a crear. ¿Qué voy a crear? Entonces una tabla. Create table. ¿Sí? Aquí viene el nombre de la tabla que voy a crear. Yo voy a colocarlo entonces aquí. Clientes. Listo. Le voy a dar enter y abro a un paréntesis. Aquí, a partir de aquí, entonces yo voy a colocarle los campos. ¿Cuáles son los campos? Los atributos que ya nosotros habíamos definido.
ID cliente, nombre, apellido, cédula, edad. ¿Sí? Bien, entonces el primero va a ser ID cliente. Y lo coloco aquí. Ese es el nombre del atributo. Bien, yo voy a decir que ese campo va a ser integer. INT, nada más. Ya les voy a decir entonces que ese campo solo va a tener números. Bien, pero como yo vi que en mi diagrama este es una llave principal, yo les voy a definir a la base que es una llave principal también. Para eso, lo primero que les voy a decir es, este campo no puede llevar nulos. ¿Sí? No puede venir vacío. Ninguna llave puede venir vacía. Entonces le pongo not null. Y después les voy a especificar que esta es mi llave primaria. Para eso le coloco primary key. Así, de sencillo. No más. Le coloco entonces que este es primary key y él entonces ya sabe cuando lo vaya a crear que esta es mi llave principal, según mi diagrama. Ahí está. Está subrayado, así que le pongo primary key. Bien. Ahí terminé ese campo, entonces yo le doy coma y le voy a dar enter. Y aquí voy a seguir con los otros. Nombre. Para nombre va a ser un varchar. Y como habíamos dicho, no digamos unos 30, está bien para el nombre. Y yo voy a colocarle acá que este tampoco puede ir vacío. Cuando me van a colocar, ingresar un nuevo cliente, digo, por lo menos póngame el nombre, ¿no? Igual voy a hacer con el apellido. Le voy a hacer varchar de 30 posiciones y le voy a decir el nombre. ¿Sí? Ahí entonces ya puse mis primeros 3 campos. Voy a ir siguiendo mi diagrama. Cédula, edad. Cédula. No usen tildes cuando van a manejar base de datos. Bien, la cédula normalmente ustedes dirán, vamos a colocarla en números. No debería ser números porque las cédulas llevan a veces guiones. Hay cédulas que ahora llevan letras, llevan PE, llevan E. Entonces, no es recomendable que sean números. Siempre colóquenla varchar. Bien, edad. Ya edad, ojo que aquí edad sí es entero, entonces se lo coloco así. Bien, van a ver que ahora yo les voy a decir aquí que solamente le coloco el tipo de datos y sigo adelante. Le estoy diciendo que esta ya no la necesito que sea obligatoria. Si no tiene nada, el sistema por default va a pensar que esta se acepta null. Yo la pudiera colocar aquí, null. Pero no es necesario. O sea, solo con no colocar nada, la base de datos dice, ok, si me ponen el ID cliente, el nombre, el apellido y la cédula, yo te puedo crear al cliente aunque no me pongas la edad. ¿Sí? Entonces ustedes esa definición la están haciendo desde acá. Porque Nada no más es hay que poner obligatorio. in. Nada más hay que poner in en edad. Exacto. El tipo de datos, en este caso es entero. Bien, voy a seguir con mi diagrama. Dice ID cliente, nombre, apellido, cédula, edad, teléfono y correo. Me faltan 2. Entonces, teléfono. Teléfono lo voy a poner varchar también, porque igual lleva a veces guiones y esto. Voy a poner varchar de 30 y sigo adelante. Y mi correo también voy a colocar la que es varchar de 30. Bien, si se dan cuenta aquí ya terminé. O sea, ya coloqué los 6, 7 campos. Entonces ya no le voy a colocar coma, yo lo que le voy a colocar es un enter y voy a cerrar el paréntesis. ¿Sí? Aquí lo ven, abrí paréntesis, cerré paréntesis. Estas instrucciones y el taller que les voy a dejar al día de hoy, ustedes lo pueden hacer en MySQL o lo pueden hacer directamente en Word. O sea, lo que ustedes tienen que aprender es hacer la instrucción, ¿sí? Si ustedes por alguna razón no pudieron instalar el MySQL, les dio mucho problema, no importa. Ustedes en Word vienen y colocan estas instrucciones tal cual la ven aquí y yo se las acepto. ¿Sí? Obviamente, si lo hacen en MySQL, ustedes lo van a correr y si le da algún error, usted dice algo puse mal. En el Word no van a poder saber si pusieron algo mal. ¿Sí?
Pero bueno, ya eso depende de ustedes. Bien, ahora ya yo terminé esa ejecución. Yo selecciono mi instrucción y voy a darle ejecutar. En MySQL el ejecutar es aquí el rayito que está aquí. Hay dos rayitos, uno que tiene como una pequeña palanquita ahí y la que está. Uno. Exacto. Ustedes le dan al rayito solamente, el simple. ¿Sí? Y él aquí abajo me debe indicar, mira, lo voy a limpiar, voy a poner clear. Aquí abajo él me da la instrucción si quedó bien, si quedó mal o si salió algún error. ¿Sí? Le doy a ejecutar. Bien, y él aquí, si me pone un gachito verde aquí a la izquierda y aquí en el mensaje me dice que salió 0 error, eso significa que la instrucción está bien y que él ya creó una tabla clientes en mi base de datos. Bien, yo puedo venir entonces aquí a mi base de datos, darle refrescar, aquí, refresh all, y se van a dar cuenta que ya donde dice tabla ya no está vacía. La voy a expandir y ya tengo mi primera tabla aquí. Ya la creé. Bien, si le dan clic se dan cuenta que acá abajo como que él la crea automáticamente. O sea, ya en adelante ya yo no tengo que crearla de nuevo. Esto solo se hace una vez. ¿Sí? Digamos, ya creé mi tabla de clientes, ya la creé con esa estructura y ya de aquí en adelante ya no tengo que crear esto de nuevo. ¿Sí? Si yo lo ejecuto de nuevo, me va a dar un error. Lo voy a hacer solamente para comprobarlo. ¿Sí? Yo la voy a ejecutar de nuevo y ahí me sale un error que dice que esa tabla ya existe. Okay. Table claims already exist. Esa tabla ya existe. Eso quiere decir que ustedes esto no lo pueden ejecutar dos veces, solamente una vez. ¿Sí? Si por alguna razón ustedes la crearon mal, se equivocaron y la quieren corregir, o sea que de repente se dieron cuenta que por error pusieron aquí correa en vez de correo y dicen, no, fatal, yo no voy a entregar eso así, lo pueden hacer. Entonces tienen que borrar la estructura. Para borrar la estructura, entonces existe una instrucción que se llama drop. Y le ponen qué clase de objeto quieren borrar. Ustedes ponen table y deben colocarle el nombre de la estructura. Ojo que esto es importante. Si yo borro la estructura, se borra con todos los datos que tiene adentro. En este momento la estructura está completamente vacía porque la acabo de crear. Pero si ustedes la crearan, digamos, el mes pasado y se pusieron a insertar la información y ya tienen 25 clientes y por ociosidad vienen y ejecutan esto, se va a borrar la estructura y se van a borrar los datos. O sea, los 25 clientes que ustedes crearon se fueron. ¿Sí? Así que tienen que tener cuidado con esta instrucción drop. Cualquier objeto que ustedes vayan a borrar de la base de datos, tienen que estar muy seguros de lo que van a hacer. Esta instrucción, de hecho, los DBA que estuvimos hablando la semana pasada, de ese tipo de usuario, no se la dan a cualquier programador. Esta instrucción, si yo no tuviera permiso para hacerla, me dice, hey, tú no tienes permiso. ¿Por qué? Porque el de la base de datos me dice, no puedes hacerlo porque no puedo permitir que tú me borres una tabla que ya tiene datos. ¿Sí? Entonces, esta instrucción es muy delicada, ¿sí? Así que tengan cuidado con ella. Yo, para enseñárselas, la voy a decir, la selecciono y la ejecuto. Entonces, aquí me dice, el drop table se ejecutó. Yo voy aquí y ya no tengo la tabla. Se dan cuenta, ya la tabla no existe acá. Bien, entonces, si tenía que hacer un cambio aquí, digamos que a cédula quería ponerle en vez de 30, 40. Entonces, ejecuto de nuevo y creo la nueva tabla, refresco aquí y ya entonces está creada clientes de nuevo. Okay. Entonces, importante la instrucción drop para borrar, pero siempre con cuidado. Si la acaban de crear, la pueden borrar sin problemas. Si ya está creada hace mucho tiempo, tengan cuidado que se borran los datos si la ejecutan. Okay. Bien, esto no se detiene aquí porque yo tengo dos entidades, ¿se acuerdan? Ya creé esta, ya la terminé. Bien, perfecto. Ahora voy con esta, pedidos. Ojo que pedidos tiene, a diferencia, tiene aquí una llave foránea, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer algo diferente. ¿Sí? Bien, pero comenzamos igual. Create table, pedidos. Abro paréntesis. Allí pedido. Los ID siempre son interiores. ¿Sí? Bien, aquí entonces le voy a poner que no acepte nulos y que va a ser un primary key, porque así me lo dice el diagrama.
Bien, entonces la otra va a ser fecha y aquí entonces la primera vez que vamos a usar el date. Date. Y yo voy a colocar acá que también sea obligatorio. Luego de eso creo que está monto, si no me equivoco. Déjenme ver el diagrama. Siempre es bueno tenerlo a mano. Fecha. Total. Fecha y total. ¿Ya fecha la puse aquí? Total. Total. Bien, total entonces miren que va a ser numérico. Yo les recomiendo siempre cuando es total, salario, total de ventas, cualquiera de esos campos que van a venir por montos, ustedes pueden colocar numérico 18,2. ¿Sí? Es un estándar que se utiliza y acepta muchos números. Inclusive yo lo recomiendo porque ustedes pueden hacer base de datos hoy en su lugar de trabajo o un emprendimiento que ustedes llevan y hoy la venden aquí en Panamá y 18,2 aquí en Panamá es un número grandísimo, que no lo tiene nadie aquí en Panamá esa cantidad de dinero. Pero si ustedes se van con esta misma base de datos y se la piden en Costa Rica, o vamos a poner ahora que lleven valores más grandes, no sé, Costa Rica, que cada dólar allá vale 4.000 colones o 3.000 colones, o no sé. Obviamente, allá cuando se trabaja con colones, se trabaja con mucho más cantidad. O sea, allá pueden hablar de miles de millones de colones y en realidad son 1.000, 2.000, 15.000 dólares. Entonces, si le ponen un número muy bajo aquí, puede ser que haya valores que no le vayan a aceptar. Entonces, no sean pilinguis con el número y 18,2 es un número bastante holgado y que no le va a dar ningún problema. Entonces, coloco coma y sigo con el otro. El otro se llama ID cliente. Que siempre debe ser integer porque es una llave. No es una llave principal, es una llave foránea, según lo que dice aquí. Pero también es llave, así que lo coloco como integer. Bien, aquí es importante porque este no se detiene aquí. Yo acá le voy a decir que dentro de esos 4 campos yo tengo una llave foránea. Para eso yo ubico entonces, le coloco aquí foreign key. Ahora no se escucha bien. Aquí se llama foreign key. Porque poner todo eso en orden, así como en filita, para después pegar cada una de las cosas. Hola, déjenme ver. Hay una bulla que se está haciendo por acá. No, ya lo vi, disculpen. Sí, ahí, discúlpate, silencié porque está entrando un ruido, ¿sí? Bien, foreign key, le coloco el campo que voy a utilizar como foreign key, bueno, ahí ya lo tengo, y le digo con qué tabla voy a relacionar eso. Entonces le voy a decir con la tabla de clientes y con qué campo. Ok, con el de allí cliente, de la tabla de cliente, voy a hacer esta relación. ¿Sí? Bien, aquí va una coma. Aquí va el campo que voy a estar utilizando, que es el cliente, y voy a colocar reference. Bien. Ahora sí. Bien, le explico. Terminé los 4 campos de esa tabla. Y aquí abajo yo digo, tengo una llave foránea. Mi campo que va a ser llave foránea es el ID cliente, lo pongo aquí. Y se va a estar referenciado con el ID cliente de la tabla clientes. ¿Sí? Eso es básicamente lo que me dice mi diagrama. Recuerden que cuando estábamos haciendo el diagrama, este vino de acá. Ajá. Esto vino hacia acá. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo, este ID cliente, que es este, lo voy a referenciar con el ID cliente De cliente. de mi tabla de cliente que está acá arriba. Ojo que en este caso, por buena práctica, el nombre de ID cliente en pedidos es el mismo, exactamente igual que el ID cliente de aquí. Pero si por algún tema yo le hubiera puesto aquí code cliente, entonces aquí yo lo ubico code cliente. Este campo
hace referencia a él y este hace referencia a la tabla de clientes, que es la que está acá arriba. ¿Sí? Pero voy a volver a como lo tenía porque así estaba en mi diagrama y no lo voy a variar, solamente les explicaba que son el mismo nombre, pero cada uno en su respectiva tabla. Y con esto yo hice entonces la unión entre esas dos tablas, que ya en el diagrama le dijimos que era una relación de uno a muchos. Con eso que acabo de hacer, referenciar esta llave aquí, con eso yo hice esta unión que está en el diagrama. Entonces, todo lo que está en el diagrama, ahorita lo acabo de presentar, lo acabo de hacer ya a nivel de base de datos. Bien, entonces ahora, les voy se me olvidó decirle, en MySQL, cuando ustedes tienen más de una instrucción, esta es una instrucción, y esta es otra instrucción. Para separarla, para que decirle al MySQL que terminé una instrucción y comienzo con otra, yo le pongo punto y coma. Ahí. Ok. Bien, le pongo punto y coma, le digo terminé con esta instrucción, esta es una nueva, y entonces aquí ya le pongo punto y coma para si voy a volver con otra. Bien, yo tengo que colocarle que no acepta nulos. Se me olvidó esa. Clientes, ID clientes. Bien, listo. Vamos a cargarla, a ver si no tiene ningún error. A ver, comienza aquí. El punto y coma no está pegado, profe. No, bueno, eso no está importando ahorita aquí. Referencia, no está dando problemas con referencia, no sé por qué. Y está aquí cliente, usamos aquí. Clientes, a ver, son clientes, sí. Usted puso cliente en vez, cliente arriba y clientes abajo. Eso no importa. Ah, aquí Usted está puso una clientes. S. No, aquí está plural. Ok. Clientes y aquí debe ser clientes también. Y acá en el ID cliente de arriba, que usted puso cliente nada más. Y ahí cliente. Ajá, usted puso cliente en vez de clientes. Ah, no, está bien, porque ese es el campo. Este es el campo, el otro es la tabla. Entonces, Ok, ok. aquí, lo mismo acá. Algo me está faltando aquí. Déjenme chequear aquí un código que tengo por acá. Reference. Foreign key. No. A ver si copié algo mal. Ah, ok. Esto va entre paréntesis. Reference. Vamos a ver. Todavía. Faltó la coma aquí. Faltó la coma que la había quitado acá. Esta coma. Listo, ahora sí. Ahora Ya sí. se creó. Bien, aquí entonces finalizan con coma y luego comienza foreign key. Ahí me faltaron los paréntesis. Este paréntesis que indica que es este campo. Tenía que ir entre paréntesis. Y lo demás igual. Igual la tabla ya está creada. Si yo le voy aquí a refrescar, está cliente y está pedido. Están las dos. Ok. Como le dije, ya no la pueden crear de nuevo porque da error. Bien, esta es la primera instrucción, create table, y siempre tiene que tener a mano entonces el diagrama que hayan hecho, ¿sí? Para que puedan hacer la tabla sin problemas. Bien, esta es la creación de tablas, es lo primero que vamos a verificar. Ahora vamos a insertar información en esta tabla. Vamos a utilizar clientes para insertar información, ¿sí? Para no confundir, voy a abrir una nueva pestaña aquí, le doy agregar, y él me abre
un nuevo espacio de trabajo aquí. Bien, entonces vamos a aprender la otra instrucción de hoy, que es el insert into. Insert into lo que hace es inserta datos en una tabla. Siempre con la estructura que ustedes la crearon. Aquí le tengo que colocar el nombre de la tabla que voy a cargarle la información. Clientes se llama la tabla. Abro paréntesis y de aquí voy a colocar todos los campos que tiene la tabla. ¿Sí? Entonces coloco el cliente, el cliente. el nombre, el apellido, tengo edad, Edad. edad. ¿No es teléfono primero? Déjame ver. Vamos a ver aquí. Nombre, apellido, cédula, edad, Cédula, teléfono, edad, correo. teléfono. Ok, entonces aquí pongo cédula, edad, teléfono y correo. Cierro paréntesis, ahí terminó. ¿Sí? Yo voy a ir acá abajo, aunque puedo seguir aquí al lado, pero para que lo veamos todos, lo coloco aquí. Viene la siguiente instrucción, que es values. ¿Qué quiere decir esto? Los valores. O sea, ya yo le puse lo que voy a insertarle, cliente, nombre, apellido, cédula, y aquí van los valores que debe ir en la misma posición de allí. Ok, el ID cliente 1 le voy a colocar entonces aquí, que va a ser Manuel. Su apellido va a ser Beiro. Bien, nótese que cuando estoy colocando, mire, el nombre y el apellido, le estoy poniendo aquí arriba un apóstrofe. ¿Sí? Pueden ser un apóstrofe o una comillado, una doble comilla, pero en MySQL se utiliza la comilla simple o el apóstrofe. Eso está al lado del 0 normalmente en el teclado. Bien, todos los que están declarados en mi tabla como varchar o como fecha deben de ir entre apóstrofes. Los que están declarados como números enteros o numeric no llevan apóstrofe, van así, tal cual. ¿Sí? Entonces miren, por lo menos el 1 se colocó así, tal cual, sin apóstrofe. Le coloco la coma para indicarle que viene el segundo campo, coloco el dato, le coloco la coma para separar que viene el otro dato, y así entonces voy llenando la información en el mismo orden. ¿Sí? Aquí entonces el otro dato que viene es edad, entonces edad iría sin apóstrofe. ¿Sí? Va a ser allí, el nombre, el apellido, la cédula, la edad, va sin apóstrofe. El teléfono sí es varchar, así que va con apóstrofe, coma y el correo electrónico. Ahí está. Bien, esta es la instrucción que va a ser insertar datos en mi tabla de clientes. Profe, si uno no le quiere poner correo electrónico. Bien, buena anotación. Ahora en la siguiente la voy a colocar sin correo. Por ahora voy a agregar este con correo. Voy a hacer así. Ejecuto. Y él acá abajo me dice que él lo aceptó. Yo voy a borrar esto para que no me dé cuenta. Bien, ya inserté una vez, voy a entonces insertar otro. Le hice copy paste, digamos, para no estar escribiendo tanto, ¿no? Bien. 2, voy a colocar a otra persona. Vanessa Gómez. Y lleva otra cédula. Y digamos que entonces. Bien, digamos que no tiene correo. Si no tiene correo, yo puedo colocarlo aquí, que va en nulo, y puedo decirle directamente null, o puedo no colocarle nada, pero lo más conveniente en ese caso es no lo colocar acá. Okay. ¿Sí? Si ya no lo coloco en el listado de campos, no lo tengo que colocar aquí. Y como es, yo lo coloqué que él puede ir en blanco, me va a dejar
hacer este insert sin problema. ¿Sí? ¿Está? Ya lo insertó. Ahora sin correo porque no tenía el dato. ¿Sí? Puedes colocarle correo y colocarle abajo null, o puedes no ponerlo dentro de las especificaciones de los campos. Ok. Bien, esa es la instrucción insert. Ahora, solo para que vean cómo se visualizan los datos en una tabla, le voy a dar esta instrucción, pero esta instrucción la vamos a ver mucho más a detalle la otra semana. Se llama select from. Es la instrucción que se utiliza para visualizar datos dentro de la base. ¿Sí? Es una de las instrucciones que más vamos a estar usando. Tiene una gran cantidad de propiedades. Por ahora solamente vamos a ver así. Le ponen asterisco, lo que quiere decir, quiero ver todos los campos. Ese asterisco lo que quiere decir es que quiero verlo todos. Todos estos que están aquí, todos los campos. Y cuando digo el from, él dice, bueno, ¿de dónde quiere ver información? Yo le digo, de la tabla clientes. Lo que le está diciendo aquí es, quiero ver todos los campos de mi tabla clientes. Entonces, voy a ejecutar esto. Bien, aquí entonces me da mi resultado. Los resultados es todo lo que tenga mi tabla clientes. Si mi tabla clientes, aquí ven los campos, ID, nombre, apellido, cédula, edad, teléfono, correo, y los respectivos información que yo le fui incluyendo. ¿Sí? Ahí están. Mira que correo aquí va en nulo. Dice null. Porque no lo coloqué. Ok. ¿Sí? Entonces ustedes pueden seguir. Lo bueno de hacerlo en MySQL, bueno, ya que no sea directamente con... Se pueden copiar y pegar. Aquí entonces cambian nada más los datos. Profe, Sí. y si el cliente Vanessa Gómez creó después de eso, creó un correo, ¿se puede poner y ya? Sí. Se puede colocar. Lo que pasa es que ya cuando ella existe aquí, Ajá. para poder colocarle algo, ya tú no puedes hacer un insert, porque si tratas de hacer un insert aquí, mira, voy a seleccionar otra vez a Vanessa. Yo lo trato de insertar, él me va a marcar un error. Porque me dice que estoy duplicando una llave primaria. Ujú. ¿Por qué? Porque ya Vanessa Gómez con el número 2 existe. ¿Sí? O sea, yo pudiera poner a Vanessa 2 con la ID 4, pero bueno, obviamente eso no es lo recomendable. ¿Sí? Ya Vanessa 2. Digo, ya Vanessa Gómez es el número 2 y yo lo que voy a tener que hacer es actualizar la información de Vanessa con otra instrucción. Esa instrucción la vamos a ver la próxima semana, ¿sí? La instrucción Ok. de actualizar. Ahora estamos viendo la instrucción de insertar. Y como vieron, no puedo insertar 2 veces al número 2 o 2 veces al número 1 porque nosotros mismos identificamos o lo colocamos de que esto era una llave primaria, lo que quiere decir que no se puede repetir. ¿Sí? Ahora voy a insertar otro. A este sí le voy a poner correo. Como el correo tipo varchar va entre apóstrofe. Eres. Bien, ahí insertó. Y si selecciono, entonces ahora tengo ya mis datos acá. ¿Sí? ¿Se entendió lo de la inserción de datos? Sí. Sí. Sí, bro. Bien. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí vamos a quedar hoy. El taller, yo tengo ya un taller colgado en la plataforma. Lo voy a enseñar aquí. El taller 2. ¿Qué le estoy pidiendo a ustedes? Le estoy entregando este diagrama. Ahí lo tienen. Y le estoy pidiendo que ejecuten o que me indiquen o que me coloquen la sentencia para crear la tabla proveedores, para crear la tabla categorías y para crear la tabla productos. O sea, las 3. ¿Sí? Primero proveedores, después categorías y después productos. Ujú. ¿Sí? Ya ustedes lo vieron que yo lo hice
atributo por atributo eran los campos. Ustedes pueden ir detectando qué tipo de datos debe llevar cada uno. Y luego, la segunda parte de esto es insertar, con la instrucción que ya les acabo de enseñar, que es insert into, estos valores a la tabla de proveedores, solo a una. Fíjense que aquí, en este punto 1, ustedes tienen que hacer el script o los códigos para crear 3 tablas. Aquí son 3, no una, por favor. Y en esta segunda parte, sí, el insert es para una sola tabla, pero son 4 insert. O sea, como yo tengo aquí por lo menos yo hice 3 insert. Bueno, allá yo le estoy pidiendo 4. Y le estoy pidiendo 4 insert. Y aquí tengo los datos. Siempre recuerden que lo profe, que son... Dígame. ¿Y uno tiene que inventar los datos o con los mismos datos que están ahí? No, con los datos que yo le estoy colocando acá. ¿Se dan cuenta que yo le puse los datos aquí? Ajá. Okay, sí. O sea, normalmente, posiblemente hay profesores que sí le van a decir, inventen los datos, pero no quiero que pierdan tiempo inventando datos. Yo le estoy colocando los datos, entonces ustedes inserten esto que está aquí para no perder tiempo, digamos, pensando ni nada así, ¿no? Estos son los datos. Recuerden que si el campo lo define como varchar, por lo menos nombre, apellido, nombre, teléfono, contacto y correo van a ser varchar. Cuando vas a hacer el insert, tienen que colocarlo entre apóstrofes, tal cual está aquí, entre apóstrofes. Ok. Ese es un error muy común cuando estamos comenzando, no le ponemos apóstrofe y entonces primero aquí le va a sacar error, pero el que no lo hace con SQL, lo hace con Word, se le olvida, no le pone apóstrofe y bueno, cuando yo lo califico, obviamente está mal, porque eso no va a insertarse bien. Y este dato que es entero, él sí va libre, tal cual yo lo veo aquí. Miren, aquí dice 2, va libre, no lleva apóstrofe ni nada. Ok. Bien, esa es la segunda parte. Y la tercera parte es más simple. Dice, coloco la instrucción SQL para visualizar todos los datos de la tabla de proveedores. Bien, eso es tan sencillo como esto que yo les puse aquí. Así. Solamente que sería select asterisco from proveedores, porque la tabla cambia, ¿no? Yo no le estoy mandando que ustedes hagan la tabla de clientes, ¿sí? En su taller usted tiene que hacer la tabla proveedores, categorías y productos. Entonces, aquí en esta sección va select asterisco from proveedores, y eso va a hacer que ustedes puedan visualizar la tabla de proveedores. Ok. Bien, ese es entonces su taller de la próxima semana, ya está colgado allí. Pueden iniciar cuando quieran. Yo les recomiendo que se instalen en MySQL con el video que les coloco allí. Por lo regular, todos lo pueden instalar. Ahí les dije cómo bajarlo y cómo instalarlo. Y entonces, al final le queda esto así. Ya les dije cómo podían entonces crear un nuevo esquema para que tengan este espacio de trabajo aquí que puedan ir entonces creando su información. Cuando ustedes van a ya entregarme ustedes pueden, digamos, copiar esto, lo copian, lo pegan en una sola, digamos aquí. Entonces, digamos, te ponen parte 2, que son los insert, y digamos aquí ponen parte 3. Y solamente me entregan entonces esto, ya ustedes pueden guardar, y entonces él guarda un archivo .sql. Y ese es el archivo que me envían. ¿Sí? O sea, pueden hacerlo en diferentes pestañas, pero al final todas las agrupan en uno solo y me lo envían. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, perfecto. Entonces vamos a quedar aquí en esta reunión. Esta grabación, recuerden que la voy a subir dentro de un par de horas para los que no pudieron estar. Ustedes le dicen a los compañeros que no pudieron estar que bueno, que puedan ver la retransmisión de la conferencia en la unidad didáctica 2, en este caso, porque es la segunda clase. Entonces, chicos, cualquier consulta, entonces estoy a sus órdenes y espero entonces su taller para la próxima semana. Ok, profe. ¿Sí? Ok, profe. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Igualmente. Chao, profe. Ok, chao. Chao.